Los fantasmas del Quijote, a quienes se atribuye con cinismo literario el origen de la novela. Como personaje literario del Quijote, Cide Hamete Benengeli posee un nombre propio que asegura la unidad de las referencias lingüísticas que se dicen sobre él, y una etiqueta semántica constituida por el conjunto de notas intensivas y predicados semánticos que, manifestados de forma discreta a lo largo del discurso, proceden del narrador y de los restantes personajes del Quijote, pero nunca del propio Cide Hamete, que jamás habla por sí mismo. Las notas intensivas más recurrentes sobre Cide Hamete proceden inicialmente del narrador editor e insisten en presentarlo como autor arábigo y manchego y como cronista o historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de modo que resulta situado en el intertexto literario de los autores ficticios, sabios y encantadores, habituales en las novelas de caballerías. Las notas intensivas que sobre Cide Hamete proceden de los personajes de la historia, son posteriores a los predicados semánticos del narrador y no se manifiestan propiamente hasta el capítulo 2 de la segunda parte, pues hasta entonces Don Quijote no toma conciencia de la identidad del sabio historiador a quien está encomendada la crónica de su historia. Cito el Quijote: y dice que me mientan a mí en ella con mi mesmo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo? Dijo Sancho. Si era sabio y encantador, pues, según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena. Ese nombre es de moro, respondió Don Quijote. Así será, respondió Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Tú debes, Sancho, dijo Don Quijote, a errarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arábigo quiere decir señor. Fin de cita. El capítulo 3 de la segunda parte es uno de los más completos respecto a la configuración de la etiqueta semántica de Cide Hamete Benengeli. Este capítulo puede leerse como un irónico metadiscurso de Cervantes sobre el Quijote de 1605. Los personajes sirven de portavoces del autor, quien actúa sobre las opiniones e impresiones que en el público ha causado la primera parte de la novela. Los datos más sobresalientes que se desprenden del diálogo entre Don Quijote, Sancho y el bachiller Sansón revelan que el hidalgo atiende ante todo a la veracidad de la narración, porque desconsolóle pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Cervantes parece sugerir con intervenciones de este tipo la naturaleza fantasmagórica y fugitiva, meramente virtual y a todas luces inverosímil, de este recurso literario. La existencia de Cide Hamete, escribió un cervantista, es una especie de burla, y tan afortunada que se perdona casi siempre su evidente despropósito. Es el único ejemplo de total inverosimilitud en el libro. La fortuna del artificio procede de las amplísimas posibilidades polifónicas y pragmáticas que adquiere en el discurso del Quijote. Por su parte, Sansón Carrasco parece actuar como portavoz, bien de Cervantes, bien de posibles lectores reales del Quijote de 1605, informando del número y lugar de las ediciones de la primera parte, de su historiador y traductor, del tratamiento que en ella han recibido los personajes y de algunos de los comentarios habituales que el público del momento solía hacerse tras su lectura. Los comentarios de Cervantes sobre el juicio de algunos de sus contemporáneos, sobre las historias intercaladas en la primera parte, suelen entenderse como una ironía hacia ellos, y parece que no puede ser de otro modo a juzgar por el personaje que los enuncia, el socarrón e infidente Sansón Carrasco. Cervantes opina, por boca de esta bufonesca figura, sobre la edición de 1605, y sitúa la acción de la segunda parte por referencia al mundo ficcional y universo discursivo de la segunda.
Este capítulo, junto el 8 y el 9 de la primera parte, debe estimarse como un discurso metanarrativo, pues desde ellos se define la posición del narrador de la novela y su establecimiento en la estratificación discursiva más amplia y externa del relato, en la que opera como narrador heterodiegético y extradiegético.